Nuestra siguiente invitada es ensayista, investigadora del Instituto de Filosofía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y profesora de arte, antropología, escritura creativa y cultura digital. Sus trabajos se orientan al estudio crítico de la cultura contemporánea y de las actuales transformaciones del trabajo cultural y creativo. Ha sido investigadora y escritora invitada en numerosas instituciones dentro y fuera de España, entre ellas en la Universidad de Princeton, Universidad de Londres o en la Universidad de Nueva York, entre otras. Desde el año 2000 ha trabajado como directora y comisaria de diversos proyectos y exposiciones sobre arte, cultura digital y ciberfeminismo, habiendo obtenido hasta la fecha decenas de reconocimientos por su obra. Con todos ustedes, Remedios Zafra. Pues seguimos hablando de amor, de los trabajos que amamos. Muy buenos días. Y quiero comenzar, antes de hablar de colaboración, de por qué es una buena idea colaborar en el trabajo creativo y de hablar también de la transformación de los trabajos creativos y de su futuro, quería comenzar presentándome. Bueno, habéis visto que he salido, tenía la preocupación de que me vierais aquí detrás del atril como un busto parlante y quería reiterar que hablo desde la vulnerabilidad que me hace humana, que verifico que no soy un robot, que espero que vosotros tampoco lo seáis. Para quienes conozcan algo de lo que he escrito, tengo poquita visión, poca audición, y para eventos de este tipo es algo maravilloso porque es una nebulosa la que hay enfrente, con lo cual verificar que no sois robots para mí es algo que se agradece, porque es también parte del encanto de un encuentro de este tipo, el encuentro con la materialidad de la creación y con los cuerpos, con las personas que normalmente están detrás de las pantallas. Como humana quiero comenzar con un recuerdo que tiene que ver con el trabajo creativo. Veréis, hace años, al terminar una presentación de un libro, se me acercó una mujer algo indignada para reclamarme que por qué no escribía libros que la hicieran sentir bien, que ella y la gente en general tenían muchos problemas y necesitaban evasión y entretenimiento. Y enfatizaba estas palabras, evasión y entretenimiento. En aquel momento, como me suele pasar en las escenas así, cuando te interpelan de manera improvisada, yo me quedé callada, y os confieso también que parte de la razón de dedicarme a la escritura de ensayo es que soy muy lenta pensando. No tengo esa creatividad rápida, ingeniosa de quienes se dedican al humor y a la improvisación, sino más esa creatividad pausada, de cocción lenta, que es distinta, pero que también es valiosa. Y aunque no le contesté en ese momento, camino a casa y después ya en mis libros, incluso en algunas conferencias, he aprovechado para contestarle. Y en mi posible respuesta le decía algo así como: querida señora, no tiene por qué leerme porque yo quiero perturbarla. Insisto, yo quiero perturbarla y usted me pide razones para seguir como hasta ahora, pero ojalá diera una oportunidad a las obras que no refuerzan esa felicidad impostada y que en algo le generan malestar, porque ese malestar que genera la creatividad es un malestar, y aunque suene contradictorio, soy consciente de que ese malestar es un malestar bueno, un malestar necesario, un malestar que tiene que ver con aquella reclamación que Kafka daba a su amigo Oscar Polak a la hora de hablar de escritura, a la hora de hablar de los libros. Decía Kafka: si el libro que leemos no nos despierta como un puño que nos golpeara en el cráneo, ¿para qué leemos? ¿Para que nos haga felices? Dios mío, también seríamos felices si no tuviéramos libros, y podríamos, si fuera necesario, escribir nosotros mismos esos libros que nos hicieran felices, claro que sí. Pero lo que debemos temer y ansiar, decía Kafka, son esos libros, esas obras que se precipitan sobre nosotros y que nos perturban profundamente.
Para mí, uno de los principales compromisos de la creatividad vendría expresado en esta capacidad de perturbarnos, de ayudarnos a pensar por nosotros mismos, tanto a producir cuando nos dedicamos al trabajo creativo, como también a exigirle a las obras que nos traten como si fuéramos personas inteligentes, como si fuéramos personas exigentes con esa creatividad. Obras que nos hagan preguntas, que nos pidan más. ¿Y no creéis que quienes nos dedicamos de distintas maneras al trabajo creativo tenemos el privilegio de activar algo parecido a estas formas de perturbación de las que hablaba Kafka? Yo los denominaría interruptores de conciencia o incluso interruptores de perturbación para que las personas puedan ver el mundo de otras maneras. ¿Y no creéis que es necesario ver el mundo de otras maneras? Yo creo que esa interpelación de esta señora totalmente legítima de que necesitaba libros que le hicieran sentir bien, claro que es comprensible, pero el mundo no está bien, el mundo no va nada bien. Y fijaos que vivimos en un planeta de más de 8.000 millones de humanos, de los cuales más de 700 millones viven en situación de desigualdad, guerra o pobreza extrema, y otros tantos con vidas y trabajos precarios. Por tanto, seguir hablando de obras y de libros que nos hagan sentir bien como si el mundo fuera bien, parece que no es lo que nos debiera punzar. Sin embargo, hablar de colaboración y hablar de creatividad en este contexto, en este mundo, parece hoy en día un mandato, parece más que nunca necesario. Por eso, colaborar claramente es la mejor idea. Y lo es si pensamos en el futuro del trabajo creativo, pero también en el futuro de la sociedad. Y a mí me parece que el actual desapego que muchos sienten cuando se habla de futuro nace claramente de la dificultad para poder tener proyectos vitales de mayor estabilidad. Me refiero a una vida sin esa ansiedad normalizada de ahora, a un techo que no valga oro, a una vivienda, a una madriguera, a un trabajo digno, a una vida en paz, un planeta que poder habitar, que poder cuidar. En cierta forma, creo que la reiteración de un futuro oscuro desanima la colaboración, porque cuando el futuro se da por perdido de antemano, parece que solo se alienta el disfrute hedonista del yo, del uno mismo, y de la vida como un presente continuo, dedicados a la hora, al que cada cual se busque la vida, sin preocuparnos por las personas que tenemos cerca y ellos sin preocuparse por nosotros. Mi propósito en esta charla, o uno de ellos, sería comenzar por el final, porque normalmente nos pasa como en las clases. Todavía en las clases el menor tiempo que se dedica es a la actualidad y nos pasamos meses y meses hablando del pasado y cuando llega el presente, nos tenemos ya que presentar a los exámenes finales. En las charlas suele pasar lo mismo. Hacemos análisis crítico y las propuestas, vaya, me queda un minuto, las dejamos para la próxima sesión y nunca se habla de propuestas. Mi idea es justamente poner la propuesta en primer lugar, pero en este caso es muy fácil porque el epígrafe que motiva este encuentro, colaborar, es lo que os propongo como propuesta de futuro del trabajo creativo. O lo que es lo mismo, sentir honestamente que tú me importas, que yo te importo, que las personas nos importamos. Y creo que este vínculo es el que permite atarnos a una proyección de futuro, tanto de mejor vida futura como de mejor trabajo futuro. Continúo compartiendo algo que tenemos en común en el trabajo creativo y en la filosofía. Fijaros que en ambos casos necesitamos poner en valor un desvío que tiene algo que ver también con esa perturbación de la que hablaba al inicio.
un desvío frente a lo siempre igual. Si visualizamos esos bucles de repetición en los que estamos activos, trabajando, parece que no paramos de hacer cosas, que nuestra vida parece que va hacia adelante y, sin embargo, nos encontramos una y otra vez en el mismo lugar. Decía la filósofa Simone Weil que la sensación, que no hay sensación más dura que la de estar en movimiento y de pronto comprobar que el último día de trabajo es como el primero y que solo se es libre, decía, los domingos, o ahora que con las tecnologías desdibujamos vida y trabajo, que solo somos libres esos pequeños ratitos en los que estamos desconectados. Romper el bucle que nos hace sentir que estamos activos, volviendo una y otra vez al mismo sitio, es lo que se consigue con esos desvíos que nacen a veces de diferencias mínimas. Esas diferencias mínimas que claramente trabajamos en creatividad, que de pronto nos desvían ayudándonos a salir de lo estereotipado y de los compartimentos estancos. Ese desvío es un grandísimo valor. Ese desvío es en el que el filósofo Adorno incluso proyectaba la idea de la esperanza, en el desvío frente a lo siempre igual. También decía este filósofo que para pensar libremente y para crear libremente hemos de estar dispuestos no solamente a hacer las cosas muy bien, a hablar con exigencia, sino que también en nuestro proceso creativo tenemos que dejar un espacio para la ingenuidad, para poder hablar incluso resultando ingenuos. De esa ingenuidad puede incluso nacer una especulación sobre el futuro que pueda ser interesante. Especialmente si no queremos repetir el mundo de ahora. Es lo que ha ocurrido a menudo con quienes han infravalorado la solidaridad, elevándola a categoría de ingenua, desechándola cuando el mundo se nos convierte en concurso constante y cuando las condiciones de trabajo y de vida nos hacen sentir que competimos a cada rato, que los que antes eran nuestros compañeros de facultad o nuestros amigos ahora se han convertido o nos presentan como rivales. Y esta es la pregunta que reiteraré aquí y que me parece absolutamente esencial y bien atinada. ¿Por qué colaborar es una buena idea? Recordar que no somos un robot nos acompañará a lo largo también de esta charla. ¿Por qué colaborar es una buena idea? Reitero, creo que el trabajo está cambiando y especialmente el trabajo creativo. Bien lo saben no solamente quienes trabajáis en los ámbitos creativos, sino quienes os estáis formando. Creo que también hay estudiantes, nos escucháis algunos estudiantes y es en ellos en quien estoy pensando. Bien lo saben esos estudiantes de arte, de creación, de publicidad, etcétera. Mi memoria se va hacia uno de ellos con el que hablaba recientemente y que me compartía con muchísimo enfado y con muchísima rabia, que el trabajo que amaba, ese trabajo en el que se estaba formando, era el trabajo de ilustración, pero podía ser perfectamente podía dedicarse a poetizar, a crear, a inventar, a escribir. Esos trabajos que amamos, me decía, resulta que ya los hacen las máquinas y no lo hacen con malos resultados. Me lo decía cuando estaba jugando con ChatGPT a ponerse poemas de autores que a él le gustaban y poemas escritos por la inteligencia artificial generativa. En el momento en el que no pudo diferenciar cuál estaba escrita por una inteligencia artificial y cuál por un poeta, se sintió sumamente decepcionado. Y ante la tensión que la máquina nos genera cuando vemos nuestros empleos en peligro, es difícil idear colaboraciones constructivas con la tecnología. De ellas o sobre ellas también hablaremos. Diría que cuando las tecnologías están movidas exclusivamente por fuerzas monetarias y faltas de una mirada ética, los trabajadores creativos somos y seremos grandes damnificados. Porque después de un siglo escuchando que la tecnología nos ayudaría en los trabajos más tediosos, esto desde principios del siglo XX lo venimos oyendo, la tecnología vendrá para librarnos de esos trabajos que son una carga. Normalmente lo pensábamos en los trabajos administrativos, burocráticos, en los trabajos más farragosos. De forma que nos pudiéramos concentrar
en los que más nos gustan, en esos trabajos que amamos. Sin embargo, lo que estamos viendo es justo lo opuesto y es doloroso y llamativo que allí donde primero están actuando las inteligencias artificiales generativas sean en los trabajos creativos y no en estos otros trabajos que ojalá hicieran por nosotras. Es como si fuéramos los humanos los que se maquinizan y la tecnología la que se humaniza. Y sobre ello me parece que hay dos razones importantes a tener en cuenta para reivindicar una colaboración necesaria. La primera, que la pluralidad de miradas mejora lo que hacemos, nos permite superar los sesgos de creer que todos son como nosotros. La mejor colaboración es la que se integra y es la que es capaz de poner en conversación las diferencias, abordándolas sin miedo, evitando caer en visiones rápidas y simplificadoras que predominan en los contextos precarios. Hay los contextos precarios y hay la creatividad. Hay cuando se conforman como una pareja extrañamente, tristemente habitual. Quedándonos en el primer vistazo y con respuestas habitualmente dicotómicas, cuando en el caso de en el caso de esa colaboración rápida, en el caso de esas respuestas simplificadoras, solo podemos actuar como si tuviéramos opciones dicotómicas, opciones que nos permiten elegir entre un sí, un no, un me gusta, no me gusta, como si fuéramos insensibles al matiz, al titubeo, a la contradicción, a lo que nos hace más humanos. La segunda razón tiene que ver con nuestro trabajo, con mejorar justamente nuestro trabajo. Colaborar nos revela vínculos imprescindibles para nuestro futuro y para la mejora social. De un lado, el vínculo ético y comunitario que nos interpela por cómo afecta lo que hacemos no solo a uno mismo, sino también al resto de la sociedad y al planeta. De otro lado, el vínculo laboral, que en el ámbito creativo se ha descuidado por tanto tiempo, pensando que los creadores solo creaban y que eso de la lucha sindical por mejorar nuestras condiciones de trabajo no iba con nosotros. Y yo me pregunto, ¿acaso una poeta no come? ¿Acaso un cantante cuando es viejo no necesita una pensión? Claro que necesitamos también pensar en esa colaboración como una forma de mejorar nuestros derechos como trabajadores. Decía Marcel Duchamp que hay una gran diferencia entre los creadores o artistas a secas con los creadores y artistas a los que llamamos contemporáneos. Decía Duchamp que la diferencia de estos últimos, entre los que considero que nos encontramos la mayoría de personas que estamos aquí, especialmente quienes trabajáis en publicidad, habitáis en gran medida esa contemporaneidad que os interpela, pero decía Marcel Duchamp que los artistas contemporáneos se caracterizan por ser capaces de abordar y construir la complejidad de su propio tiempo, por habitar la dificultad de su propia época. Y a mí me parece que tanto la mediación tecnológica como la desarticulación de los vínculos colectivos, ese riesgo frente al que aquí reivindicamos la colaboración, son parte de la complejidad contemporánea que se nos propone hoy no solo como objeto creativo de época, es decir, como objeto que está presente en esos materiales, obras creativas sobre las que pensamos, sino que al mismo tiempo condicionan nuestro trabajo. Me encantan los silencios y los practico menos de lo que quisiera porque tenemos que hablar muchas personas, pero ojalá pudiéramos tener muchos silencios para beber agua o para tomar aliento. En este contexto en el que esa pregunta de por qué es una buena idea colaborar, quiero continuar hablando de la diversidad de agentes creativos que
nos damos cita aquí y que nos encontramos en el panorama no solo de la industria creativa, sino también de la industria cultural y del sector cultural. Esa diversidad congrega a comunicadores, escritoras, cantantes, profesores, investigadoras, documentalistas, humoristas, cocineras, ilustradores, artistas, poetas, diseñadores, cineastas, dramaturgos, etcétera, etcétera, pero también una pluralidad de trabajadores nombrados con siglas o con palabras en inglés creadas especialmente para la industria creativa y publicitaria, que resulta singular en este gran ecosistema de la creatividad. Sin embargo, en el proceso identitario que nos permitiría responder hoy a la pregunta de los trabajadores creativos, ¿quién eres o qué somos? Fijaros que la respuesta en el trabajo en general, hasta hace un tiempo, nos permitía acotar lo que hacíamos de una manera clara. Una persona podía ser panadera, agricultor, profesor. Las profesiones estaban relativamente claras. Sin embargo, cuando desde hace, diría que 1 o 2 décadas, a los trabajadores creativos nos preguntan ¿quién eres?, yo personalmente siempre me acuerdo de mi padre y me acuerdo del bloqueo de mi padre y el titubeo de mi padre cuando le preguntan o cuando le preguntaban ¿qué hace tu hija? Que es una forma de ¿qué hace tu hija? Es ¿quién es tu hija? Y mi padre, aun sabiendo que yo me dedicaba a temas diversos relacionados con la creatividad, con la enseñanza, etcétera, le habría venido mejor decir es maestra, habría sido una cosa concreta. Pero ¿cómo mi padre puede aunar esa gran cantidad de cosas que hacemos, donde diseñamos, investigamos, dibujamos, proyectamos, ensamblamos, cocinamos, experimentamos, construimos, creamos, difundimos? Hacemos una diversidad de tareas que desdibujan también el acotamiento de la práctica creativa. Quizá en el sector publicitario es donde todavía se mantiene esa cierta limitación que lo diferencia del sector cultural. Pero pienso que ese titubeo de mi padre o ese bloqueo de las palabras debajo de la lengua, como si tuviera una bola de inefables, permite advertir el desajuste que en la actualidad encontramos entre la todavía prejuiciada visión social de los trabajos creativos heredados de la práctica artística y su transformación mediada por la tecnología. De hecho, el trabajo creativo ha estado tradicionalmente más vinculado con el ser que con el hacer. Quizá pensar en la práctica artística sea la más clara. Cuando somos artistas todo el tiempo. No se deja de ser artista cuando se come o cuando se duerme. Y es fácil que este enganche se convierta hoy en día también en algo característico de la práctica creativa cuando la tecnología viene con nosotros, porque también ese desdibujamiento del ser todo el tiempo es lo que nos permite también, para bien y para mal, pensar casi siempre en el trabajo, estar casi siempre en el trabajo y sentir que el trabajo creativo ocupa la mayoría de nuestro tiempo. Lo sentimos y equilibro esa visión crítica con esa visión motivadora, con esa visión que nos recuerda, vaya, es que estamos con ellos porque son trabajos que amamos. ¿Y qué no se hace por un trabajo que se ama? Quizá es lo que nos une a la mayoría de trabajadores creativos, independientemente del sector al que nos dedicamos, que todos nosotros venimos de una motivación y de una vocación, diría incluso. Eso que nos trajo aquí nos recuerda que cuando éramos niños o adolescentes descubrimos la pasión por crear, la pasión por imaginar, por inventar, por fantasear con humor, por pensar de manera diferente. A veces esa pasión se materializaba en un dibujo, a veces en un poema, en un chiste, en una canción, en un relato, en una caja de cartón convertida en otra cosa y siempre en una pasión que seduce y arrastra. Son muchos los que han definido eso que caracteriza lo que nos trajo aquí con palabras como estas. Roland Barthes hablaba de lo que punza, lo que nos punza.
Deleuze y Guattari hablaban de lo que nos arrastra y nos llama a volver. Y me parece qué suerte la nuestra tener esa pasión por lo creativo, porque en la creatividad también hemos encontrado algo absolutamente especial y valioso para los humanos, esa manera de narrar lo difícilmente narrable. Porque cuando os hablaba de ese inefable de mi padre o pensáis en algún otro inefable, a veces ante sensaciones positivas, a veces ante dolores que no podemos explicar y que nos cuesta verbalizar en palabras, ahí está el arte, ahí está la creatividad, ahí está esa potencia que nos permite abordar lo difícilmente narrable. Lo hemos descubierto y lo hemos aprendido usando y descubriendo herramientas en apariencia inofensiva, esos papeles, esos objetos, esas palabras, esas teclas, esos lápices, herramientas que se convierten en un martillo capaz de romper la roca y el hielo de un alma endurecida. Cierto que no siempre lo hacen, pero pueden, y en la posibilidad de generar algún desvío, la creatividad se lo juega todo. Crear implica un hacer llevados por una motivación, pero también por un hacer libremente, enfatizo, libremente. Sobre este asunto recuerdo también a un estudiante, quizá mis mejores referencias son los estudiantes con los que he trabajado, y un brillante estudiante me comentaba que entre la multitud de cosas que nos vienen en la vida, la mayor parte son heredadas, no se pueden elegir. No elegimos el lugar donde nacemos, no elegimos la familia con la que crecemos, la cuenta bancaria que tienen nuestros padres, la cultura en la que vamos conformándonos como personas. La mayor parte de las cosas nos vienen dadas y, sin embargo, sí podemos elegir, y por eso importa, o sí recordamos como uno de los momentos de nuestra primera libertad, de nuestras primeras elecciones, el decidir: esto me gusta, quiero hacerlo. Esa pasión por un hacer creativo normalmente habla de una de las primeras muestras de verdadera libertad, y por eso es un asunto muy serio. Si hace años unos pocos creaban para muchos, hoy muchos crean para muchos. La práctica creativa se convierte tanto en profesión como en transversalidad, para bien y para mal. Hay luces y sombras en este nuevo contexto, tanto en práctica individual como en práctica de equipos y agencias. Sin embargo, por mucho que nos empeñemos, la mera pronunciación de esa palabra mágica que se añade hoy de una manera bastante rápida a lo que busca revalorizarse, no garantiza su sentido. Decir que algo es creativo no implica que lo sea, bien lo sabemos. Hay que proteger la creatividad de su conversión en ornamento. Cuando algo es creativo, entendemos que en ello confluye lo que, siendo original, tiene sentido. La creatividad no es el lazo del envoltorio, ni la excentricidad vacía sobre el escenario. Es la rareza que de pronto se enciende y causa un desvío, una luz de interés o sentido. Hoy la creatividad se alienta, se piden trabajos creativos, se compran objetos que dicen ser creativos, se pide a los estudiantes que sean creativos, pero normalmente no se crean las condiciones ni se favorece el tiempo para esa creatividad. Diría que a menudo se boicotean esas condiciones con protocolos y formatos que nos encasillan y oprimen. Pero también vivimos en un momento de trance donde las máquinas proporcionan aparentemente algo parecido a lo que nosotros hacemos, pero más rápido, reitero, más rápido. Un momento en el que los humanos necesitábamos especialmente más tiempo para recuperar la atención y para encontrar valor y sentido creativo, y es justamente el momento en el que las máquinas hacen cosas parecidas más rápido, más rápido. Esas condiciones tienen un enemigo al que no podemos acostumbrarnos, un enemigo al que yo le he dedicado algunas reflexiones: la precariedad en los contextos creativos. Y por mucho que nos hayan vendido que los artistas deben estar dispuestos a sufrir, anteponiendo siempre su obra a su sueldo, su aplauso, a las condiciones materiales en las que se crea, colaborar es en este sentido imprescindible para recordarnos que los trabajos creativos tienen que ser trabajos dignos, trabajos remunerados. Lo enfatizo porque
Es fácil instrumentalizar la motivación y el entusiasmo de quienes crean bajo la idea de que, en tanto lo que hacemos nos gusta, lo vamos a hacer de todas maneras. Y en tanto, como son muchos los entusiastas dispuestos a dar más por menos, ese entusiasmo puede usarse como base de algunos abusos, legitimando que el pago con capital simbólico, visibilidad, aplauso, likes, etcétera, etcétera, es un pago suficiente. Ya sabéis, ese pago que, especialmente cuando se es joven, es el que predomina. Dando por hecho que un trabajador creativo ya está pagado con el mero ejercicio de su práctica o alentando a que muchos trabajadores tengan incluso que pagar por trabajar. En el contexto creativo cultural os alarmaría ver lo frecuente que esto llega a ser. Y cuando esto pasa, no nos extraña encontrarnos frases como esta que a mí me dijeron hace un tiempo y quizá tristemente alguna vez cercana también me la han vuelto a decir. Eres tan entusiasta que es imposible no abusar de ti. Y se quedan tan panchas cuando nos lo dicen como si no punzaran en el sentido más negativo, ¿no? Pues somos entusiastas y queremos que, siendo entusiastas, no abusen de nosotros. Y queremos que si nos dicen qué suerte tienes dedicarte a lo que te gusta, nos lo digan no para compensar con ese capital simbólico o ese capital inmaterial un trabajo cuando no nos pagan. Queremos que nuestros trabajos sean dignificados y que nuestros trabajos sean claramente pagados y valorados. Sin embargo, lo que quiero también enfatizar es que me parece muy inquietante de este escenario de transformación del trabajo creativo, que en este mundo mediado por pantallas estemos normalizando la inercia de saturación y velocidad que sostiene el hacer precario, porque me parece que esto juega el juego de ese entusiasmo instrumentalizado en abuso. Es decir, el hacer bajo condiciones de precariedad, temporalidad y mayor presión. Es imposible crear sin tiempo para crear. Reitero, es imposible crear sin tiempo para crear. De hecho, es el tiempo de colaboración y a menudo de juego e imaginación el que primero tendemos a sacrificar cuando vamos deprisa. Y sin esos tiempos de juego o tiempos de alejamiento, tiempos como vacíos, es más difícil generar desvío creativo. La inercia de la prisa nos lleva a las ideas preconcebidas, las que mejor toleran la velocidad porque ya estaban en nosotros, de forma que, como también pasa con las preguntas más aceleradas a las inteligencias artificiales, cuando vamos rápidos, las respuestas también van rápido. Las respuestas, aunque tengan apariencia de ser creativas, son más epidérmicas, más superficiales, más estereotipadas. Es decir, son respuestas que repiten mundo, que repiten ese mundo que criticamos. Es también nuestra gran baza con ellas, con las inteligencias artificiales, que para que el resultado sea bueno precisan una interlocución humana. La prisa precariza, la prisa estereotipa. Hay un pasaje de la obra Tres Guineas de Virginia Woolf que me parecía muy ilustrativo para compartir esta idea. Decía Virginia Woolf: la próxima vez que usted vaya en un automóvil por un camino en el campo, piense en la actitud del conejo encandilado por la luz de sus faros, con sus ojos vidriados, rígidas sus patas. ¿Acaso no hay buenas razones para creer que las actitudes, las falsas e irreales posiciones adoptadas por el ser humano se deben a los faros que paralizan la libre actuación de las facultades humanas e inhiben la capacidad de cambiar y de crear nuevas entidades completas? Esta idea de los focos, de esos focos que ciegan al conejo y que solo permiten una posición de susto, de miedo, una posición claramente estereotipada, me parece una buena metáfora de lo que acontece en el mundo contemporáneo, donde quizá no sean las sombras las que coartan la creatividad, sino el exceso de luces. Vivimos en un contexto donde
las luces se han convertido en la nueva forma de ceguera, el exceso de focos se ha convertido en la nueva forma de ceguera. Y cuando esas luces brillan y ciegan como a ese conejo, la respuesta solo puede ser cliché y estereotipo. Así, para diferenciar las formas creativas de las formas precarias, me parece que estas dos ideas son muy importantes, porque creo que cuando hablamos de precariedad, en la precariedad vemos que el valor siempre está claramente en la cantidad, es numérico y acumulativo. Se pone en el hagamos de cualquier manera, hay que entregar, hay que hacer de cualquier manera. El placer en este caso se reduce al final del proceso y casi diría un resoplido al ¡uf! Por fin he terminado, ¡uf! Por fin lo he entregado. Ese es el mínimo placer que encontramos cuando las condiciones del trabajo creativo se hacen en condiciones de precariedad. Si el trabajo creativo se hace en esas condiciones dignas que reclamamos para la creatividad, el valor suele ser narrativo y radica en un hacer con ingenio, con sentido. Y el placer no está ya solo en un resultado que nos convence, que nos gusta, que nos motiva y que gusta a otros, sino que el placer también está en el proceso. Porque cuando creamos, claro que algo sufrimos, porque la exigencia así nos lo pide, pero siempre hay alguna o muchas risas, algún o mucho placer, algún o mucho disfrute. Y vuelvo a esa pregunta para ir ya casi cerrando. ¿Por qué colaborar es una buena idea? Y pienso que la vida frente a las pantallas nos ha hecho más ansiosos. Por una parte, nuestros trabajos confluyen mayoritariamente en un marco de fantasía que se ha desdibujado. En la pantalla cada vez es más difícil diferenciar la verdad o incluso diría la entidad de lo que vemos. ¿Qué es lo que vemos? ¿Es verdad? ¿Es simbólico? ¿Es imaginario? Y ¡ay, qué descanso compartir aquí esa garantía de que no somos robots, de que no estamos expuestos a ese marco de fantasía, que existimos, que somos humanos! Creo que cada vez más la creatividad material, yo creo que revitalizará no solamente los encuentros presenciales, sino las artes dramáticas, todo lo que tiene que ver con el reencuentro que contrarresta el exceso de virtualidad. Por otra parte, no es fácil estar expuestos en la pantalla como sujetos producto, olvidando en qué momento normalizamos que el mundo se nos ha convertido en espectáculo. Y si el mundo se naturaliza como espectáculo, claro, ¿cómo no íbamos a llegar a legitimar que los payasos entonces se convirtieran en los reyes del mundo, como parece que se están convirtiendo? Porque hay payasos que se burlan mientras decretan como dioses omnipotentes, o los hay que bailan la danza de la motosierra. Los hay diversos, pero todos ellos son payasos que dan sentido a ese mundo como espectáculo. Y nos preguntamos entonces por qué colaborar importa. Creo que no es baladí esta espectacularización de las personas en el escaparate de la pantalla, pues nos hace más vulnerables en tanto estamos permanentemente sometidos al escrutinio público. Y en ese sentido, ¿cómo podemos vivir en un lugar donde siempre es de día, donde, bien lo sabéis, la red nunca descansa? Cierto que el paradigma ha cambiado, que antropológicamente vivimos un punto de inflexión, porque si miramos a otras culturas y a otras épocas, nunca antes había pasado lo que acontece ahora. Hasta ahora, hasta hace muy poco, se había protegido la privacidad y la intimidad. Ahora no solo no se protege, sino que se exhibe que las personas son alentadas para ser exhibidas, para convertirnos en esos sujetos producto que hemos normalizado en las pantallas. Quizá para los creadores haya algo familiar en esa sobreexposición, en tanto cuando proyectamos, escribimos, diseñamos, cantamos o pensamos, nosotros vamos adjuntos. Y la crítica que todos creen poder hacer sobre nuestra obra se cierne como la mayor causa de daño para quien crea. Sin embargo, esto cada vez más pasa no solo sobre los creadores, sino sobre todos los ciudadanos conectados. Si pensamos en el trabajo del futuro, en un trabajo que posibilite la vida, la desespectacularización me parece algo necesario. Es imposible vivir y trabajar sometidos a la exhibición permanente, porque también lo es a la competición constante que implica esa lucha interminable para la mayoría, acumular
más unos segundos, más likes, más dinero, más seguidores. Ese más que iguala los ojos al capital y olvida valores que importan. Creo que la creatividad del futuro recuperará la potencia material del volver a jugar juntos respondiendo a esta pregunta: ¿por qué colaborar es la mejor idea? Y voy terminando porque reiterar esta colaboración como buena idea nos lleva también a tomar conciencia de cómo vivimos en el ámbito creativo y que nada podemos cuando hablamos en primera persona, porque cuando hablamos en primera persona, en esa lógica de presente continuo que os comentaba antes, en esa lógica de sentir que el futuro está desechado, perdemos la oportunidad de pensarnos colectivamente. Y para ilustrar ese riesgo que vivimos, yo creo que desde que hemos normalizado un mundo mediado por pantallas, quería ayudarme de una anécdota, de una vivencia de Walter Benjamin. Walter Benjamin hace muchas décadas le comentaron antes de una entrevista radiofónica que tuviera en cuenta el tiempo. El tiempo pasa muy rápido en la radio. Aquí también me recuerdan que me quedan apenas segundos, unos minutos para terminar. Pero junto a esa preocupación por el tiempo le advirtieron de que no olvidara que en la radio, aunque fueran miles de personas las que le iban a escuchar, habitualmente eran miles de personas solas ante su transistor. Creo que, en cierta manera, esto ocurre en el mundo conectado, ocurre cuando sentimos que estamos enganchados, que estamos conectados a miles de personas y pasamos por alto que somos miles de personas solas frente a la pantalla. Incluso por la propia configuración de estos artefactos que usamos. Cuando vemos los teléfonos móviles o los ordenadores, están pensados para unos ojos que miran y unas manos que teclean. En esa capacidad de engancharnos, de concentrarnos, de generarnos una cierta adicción con la tecnología, esa multitud de solos es algo bastante característico. La respuesta que la época da a esa multitud de solos suele ser apagar lo que perturba con botones y pastillas. Son fórmulas rápidas. ¿Que algo nos inquieta? Hay un botón para pasar a otra cosa. O que algo nos inquieta demasiado. Hay un ansiolítico, todo tipo de químicas que nos permite también bajar lo que nos inquieta, pero seguir siendo productivos. En ese contexto, quizá una de las pérdidas que nos encontramos cuando dejamos de colaborar, y de ahí que pongamos en valor esa palabra, colaborar, es esta que sugería Cathy O'Neil en su libro Armas de destrucción matemática. Mientras cada vez más los privilegiados son leídos por personas, las masas bajo fuerzas monetarias son leídas por máquinas. Parece que el privilegio de contar con asesores humanos, que son asesores empáticos, es algo que se va restringiendo y que se naturaliza que los interlocutores que tenemos son máquinas o, diría que todavía, humanos precarios, mal pagados, que todavía son más baratos que las máquinas, humanos precarios que se comportan y a los que les piden trabajar como máquinas. Claramente el futuro creativo será tecnológico, pero será muy diferente si elegimos fuerzas creativas, así mantenemos fuerzas de precarización. Y podría decir que ese futuro empieza en los pies, pero diría que también empieza en el cuello, justamente en las vértebras, que ayudan a la cabeza a levantarse de esos dispositivos y a dejar de mirar la pantalla, a girarse un poco para mirar al que tenemos al lado y de pronto reencontrar a otras personas. Pero diría también que se activa en los párpados. Vaya, los párpados. Los párpados nos ayudan a diferenciarnos de los animales de ojos duros y secos, esos que ven todo el tiempo. Y es un riesgo que los humanos se conviertan en animales de ojos duros y secos porque necesitamos espacios y tiempos vacíos, espacios para jugar, espacios para encontrar ese desvío que os comentaba antes. Cierto que pensar en el futuro puede bloquearnos, pero os comparto una vivencia
que igual nos vale como cierre, como punto final. Hace un tiempo una estudiante, vivan mis estudiantes que siempre me ayudan a pensar o nos permiten pensar juntos y juntas, una estudiante que realizaba una práctica con niños de unos 5 años me contó cómo, ante la sencilla petición de hacer 2 dibujos, que le pidió a su clase de niños que hicieran 2 dibujos, uno en el que expresaran lo que les hacía felices y otro en el que expresara lo que les daba miedo. Fijaros que la mayoría de los niños representó lo que les hacía felices de manera distinta. Uno dibujaba a su familia, otro algún regalo. Había una gran diferencia en la forma de representar lo que les hacía felices. Sin embargo, la gran mayoría representaron de una forma muy similar lo que les asustaba, con trazos negros, con cera negra, aludiendo a ruidos que en cierta forma les atemorizaban. Fijaos que este también puede ser para nosotros un punto de partida. Es nuestro punto de cierre, pero es un punto de partida para un futuro mejor de los trabajos creativos. Quiero decir que lo que nos motiva puede ser diferente, pero lo que no nos gusta y lo que nos asusta, lo que no queremos del mundo que vivimos y de los trabajos que tenemos, suele coincidir. De forma que comenzar por lo que no queremos, como humanos, como trabajadores, como sociedad, es un primer paso para pensar el futuro del trabajo creativo y para colaborar, porque un buen trabajo siempre comienza por una sociedad mejor. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Me lo llevo?